Ahora aprenderás a aplicar el principio de mentalismo en tu vida, una ley fundamental en el estudio de la alquimia espiritual. Este principio nos recuerda que todo lo que vemos y experimentamos en el mundo exterior comienza en nuestra mente. Somos creadores, y cada pensamiento es una semilla que plantamos en el vasto terreno del universo. Hermes Trismegisto, en sus enseñanzas, lo expresó de manera clara: el todo es mente, el universo es mental. El universo en el que vivimos es un universo mental, lo que significa que todo lo que existe primero ha sido concebido en la mente. Dios crea todo a partir de su mente, y nosotros, hechos a su imagen y semejanza, hacemos lo mismo. Nuestras creencias, pensamientos y emociones tienen el poder de manifestarse en la realidad física. Todo aquello en lo que llegamos a creer se proyecta y cobra vida en nuestra experiencia. Sin embargo, hay un aspecto clave que a menudo pasamos por alto: no podemos capturar la esencia del ser únicamente con la mente. Según este fragmento que quiero que tengas muy presente, el ser es la única vida, eterna, siempre presente, pero no lo busques captarlo con la mente. Este fragmento es esencial porque, a pesar de que nuestros pensamientos son herramientas poderosas, el ser verdadero se experimenta en un estado de presencia más allá de la mente. El ser profundo no puede ser comprendido mentalmente, sino solo sentido. Cuando estamos en el presente, cuando nuestra atención está completamente en el ahora, se puede sentir el ser, pero nunca entenderlo con el intelecto. Esta es la verdadera iluminación: sentir y experimentar el ser en su plenitud, dejando de lado los intentos de analizarlo o racionalizarlo. Este principio nos invita a elevar nuestra conciencia, no solo para manifestar lo que deseamos, sino para conectar con nuestra esencia espiritual que no está limitada por el tiempo ni el espacio. Esta es una enseñanza que encontramos tanto en los antiguos textos herméticos como en las enseñanzas más profundas de grandes maestros espirituales como Jesús, Buda y Lao Tse. Antes de continuar, si te gustan los temas esotéricos y espirituales, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros trabajos. Con tu like nos haces saber que te gusta este tipo de contenido. Muchas gracias por tu apoyo. La dualidad de la mente humana y su poder creativo. En este vasto universo de creación mental, la mente humana es, sin duda, una de las herramientas más poderosas que poseemos. Desde las enseñanzas más antiguas, se nos ha dicho que la mente es el origen de todo, y al profundizar en este principio, encontramos una clara división en dos aspectos fundamentales: la mente consciente y la mente subconsciente. Esta dualidad, aunque parece simple a primera vista, es la clave para entender por qué experimentamos lo que vivimos y cómo podemos transformarlo. La mente consciente es la parte activa, la que se encuentra en contacto con nuestra realidad diaria, la que toma decisiones y elige cómo reaccionar ante los eventos que nos rodean. Es la que está directamente conectada con el espíritu, lo que significa que, cuando somos conscientes de nuestras acciones y pensamientos, estamos actuando desde un lugar de poder. Cada vez que elegimos conscientemente, estamos manifestando una realidad que está alineada con nuestra esencia más elevada. Por otro lado, la mente subconsciente es como un vasto océano de recuerdos, creencias y programaciones que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, e incluso de vidas anteriores, según enseñan muchas tradiciones espirituales. Este archivo, aunque muchas veces oculto, es el que verdaderamente dirige gran parte de nuestras acciones. Piensa en la mente subconsciente como el piloto automático que, sin darnos cuenta, repite patrones. Reacciona ante estímulos y manifiesta situaciones en nuestra vida con base en las creencias que hemos almacenado en lo profundo de nuestro ser. Es lo que nos hace actuar de forma reactiva cuando no estamos prestando atención. Es en este punto donde la ley de mentalismo cobra relevancia. La alquimia, que tantos sabios como Hermes Trismegisto han estudiado, no solo se refiere a la transformación de metales, sino a la transformación de la mente.
La verdadera alquimia es el proceso de convertir nuestros pensamientos y creencias limitantes en pensamientos de poder y expansión. Así como un alquimista transforma el plomo en oro, nosotros podemos transformar nuestras ideas negativas, viejos traumas y patrones limitantes en creencias que nos empoderen y nos alineen con nuestra verdadera esencia. A través del principio de mentalismo, comenzamos a entender que no somos víctimas de nuestro subconsciente. Aun cuando esta parte de la mente tiene un poder inmenso, nosotros tenemos la capacidad de reprogramarla. Al observar conscientemente los patrones que emergen desde nuestro interior, al darnos cuenta de esos pensamientos automáticos que surgen una y otra vez, empezamos a romper el ciclo y a reescribir nuestra realidad. Este es un proceso de profunda introspección y transformación, donde el poder de la mente consciente se convierte en la herramienta más valiosa. Enseñanzas antiguas de grandes maestros, como Buda o Jesús, han mencionado este poder de la mente. Buda hablaba del poder de la atención plena, la capacidad de estar presente en cada momento y elegir conscientemente nuestras acciones. Jesús, por su parte, enseñaba que la fe, el verdadero poder de creer, es lo que puede mover montañas. Estas enseñanzas no solo se refieren a una fe ciega, sino a la capacidad de usar nuestra mente consciente para dirigir el curso de nuestra vida. Al igual que ellos, debemos aprender a dirigir nuestra mente hacia lo que realmente deseamos. Pero, ¿cómo hacemos esto? El primer paso es ser conscientes de nuestras creencias limitantes. ¿Cuántas veces has pensado que no mereces algo? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno? Estas ideas, que parecen inofensivas, son las que moldean tu realidad. Si crees que no puedes, no podrás. Si crees que no eres digno de recibir amor, atraerás situaciones y personas que reflejen esa creencia. Y aquí es donde entra en juego la reprogramación. La mente subconsciente, aunque poderosa, puede ser influenciada por la mente consciente. A través de prácticas como la meditación, la visualización creativa y el uso de afirmaciones, podemos empezar a cambiar el diálogo interno que hemos llevado durante tanto tiempo. Es como si estuviéramos sembrando nuevas semillas en el jardín de nuestra mente. Al principio, puede parecer difícil, pero con el tiempo, esas semillas crecerán y se convertirán en nuevas creencias, más alineadas con el ser que realmente somos. Piensa en esto por un momento, si cada pensamiento tiene el poder de manifestarse, ¿qué pensamientos estás eligiendo hoy? ¿Estás eligiendo pensamientos que te llevan hacia la expansión, el amor, la abundancia? ¿O estás eligiendo pensamientos que te mantienen en la escasez, el miedo y la limitación? El principio de mentalismo nos enseña que la mente es el origen de todo. Y lo que elegimos pensar hoy es lo que manifestaremos mañana. Reflexionemos, ¿qué pensamientos dominan tu vida hoy? ¿Son pensamientos que has elegido conscientemente o provienen de programaciones del pasado? Este es el momento de detenernos, de observar y de comenzar a elegir conscientemente. Porque al final, somos los creadores de nuestra propia realidad. La energía detrás de tus pensamientos y la vibración universal. Siguiendo el camino que nos marca el principio de mentalismo, entramos ahora en un aspecto igualmente crucial. La energía detrás de nuestros pensamientos y la manera en que estos resuenan con el universo vibracional en el que vivimos. Este principio nos enseña que no solo es importante lo que pensamos, sino la frecuencia en la que esos pensamientos vibran. Todo en el universo es energía, y esa energía está en constante vibración. Desde los objetos más inanimados hasta nuestras emociones más profundas, todo está en un continuo estado de movimiento. La ley de vibración, que es una ley hermana del mentalismo, nos recuerda que no existe nada estático. Todo vibra. Y nuestras vibraciones personales, nuestros pensamientos, emociones y acciones, son los que dictan lo que atraemos hacia nuestra vida.
Los pensamientos negativos, las emociones de miedo, de carencia o de enojo, vibran a una frecuencia baja, mientras que los pensamientos de amor, gratitud y abundancia vibran en frecuencias mucho más altas. Así como vibramos, atraemos. Aquí es donde se produce un cambio fundamental. No basta con pensar lo que queremos, debemos vibrar en sintonía con lo que queremos. Si deseas abundancia, pero tus pensamientos y emociones vibran en escasez, lo que atraerás será más escasez. Si anhelas amor, pero internamente te criticas o sientes que no lo mereces, estarás emitiendo una vibración de desmerecimiento que atraerá relaciones que reflejan esa creencia. Las enseñanzas del taoísmo han hablado de la armonía universal, el flujo del Tao, que es el principio subyacente de todas las cosas. Según el taoísmo, todo en el universo está conectado, y nuestras acciones, pensamientos y emociones están en constante intercambio energético con el mundo exterior. En el Tao Te Ching, Lao se nos enseña que cuando uno se alinea con el flujo natural del universo, las cosas fluyen de manera armoniosa, sin esfuerzo. No se trata solo de pensar o desear algo, sino de vibrar en sintonía con ese deseo. Este estado de alineación es lo que permite que las cosas sucedan de manera fluida y sin resistencia. Jesús, en sus enseñanzas, también habló de la importancia de la fe y de creer verdaderamente en lo que uno desea. Sus milagros no solo se produjeron por su poder divino, sino porque vibraba en una frecuencia de fe absoluta. La sanación, la multiplicación de los panes o la transformación del agua en vino son ejemplos de cómo la fe inquebrantable y la vibración elevada permiten la manifestación inmediata de la realidad deseada. Jesús no solo creía, sino que estaba alineado con el poder creador del universo. Él vibraba en una frecuencia tan alta que todo a su alrededor respondía a sus intenciones. Sin embargo, estas enseñanzas se han ido tergiversando a lo largo de los siglos. Algunas doctrinas religiosas han omitido o modificado estos mensajes para adaptarlos a sus propios fines. La idea de que todos tenemos el poder de manifestar, de que somos co-creadores con el universo, ha sido minimizada o incluso suprimida en algunos contextos, dejando a las personas en un estado de dependencia y sumisión. Jesús no vino a enseñarnos a depender de otros, sino a recordar nuestro poder interno, nuestra conexión directa con la divinidad. Y ese poder está en nuestra mente, en nuestra capacidad de creer y vibrar en sintonía con lo que deseamos. Al igual que en las enseñanzas del Egipto antiguo, donde los sacerdotes y alquimistas comprendían el poder de la vibración, la ley del mentalismo y la ley de vibración estaban entrelazadas con su comprensión del universo. Sabían que los templos no eran solo lugares de culto, sino centros donde se trabajaba con la energía, con la vibración, para manifestar lo que deseaban en el mundo material. Ellos enseñaban que al controlar tus pensamientos y elevar tu vibración, podías acceder a los misterios más profundos del universo y cambiar tu realidad. Los maestros ancestrales del Zen también nos invitan a explorar este poder desde la quietud y la meditación. En la práctica del Zen, se busca aquietar la mente, no para dejar de pensar, sino para observar los pensamientos sin juzgarlos. Desidentificarse de los pensamientos es clave, ya que desde ese estado de no mente podemos elegir conscientemente en qué vibración queremos vivir. La quietud es el primer paso hacia la transformación interna, y desde esa serenidad, podemos dirigir nuestra energía hacia la vibración que deseamos manifestar. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto contigo? Tu mente es el epicentro de tu poder creador. Todo lo que piensas, acompañado de las emociones y creencias que sostienes, está creando la realidad que vives. Si en este momento sientes que tu vida no refleja lo que deseas, es probable que aún estés vibrando en una frecuencia que no corresponde con tus anhelos más profundos. La buena noticia es que tú tienes el poder de cambiar esto. Puedes, a través de la conciencia, reprogramar tu mente, elevar tu vibración y empezar a atraer una realidad que esté alineada con tu propósito más elevado. Reflexionemos,
¿Cuáles son las creencias que hasta ahora han dirigido tu vida? ¿Estás dispuesto a cambiarlas y a alinearte con la frecuencia de aquello que deseas manifestar? La ley de mentalismo nos enseña que todo empieza en la mente, pero la ley de vibración nos recuerda que para manifestar lo que queremos, debemos vibrar en sintonía con esa realidad. Eres un creador consciente. Elige con sabiduría. La mente subconsciente y la clave de la manifestación. En este punto, vamos a profundizar en cómo funciona la mente subconsciente y su papel crucial en el proceso de manifestación. El principio de mentalismo nos enseña que la mente es el poder detrás de la creación de nuestra realidad. Pero la gran mayoría de nuestras creaciones mentales no son conscientes, provienen de un nivel más profundo de la mente, el subconsciente. El subconsciente es un vasto depósito de todas nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias, traumas y aprendizajes. Todo aquello que alguna vez nos ha ocurrido está almacenado ahí, y es esta parte de nuestra mente la que mayormente determina lo que atraemos a nuestra vida. Es como si fuera una grabadora que reproduce en bucle las programaciones que hemos acumulado a lo largo de los años. Uno de los puntos clave del principio de mentalismo es que, aunque la mente consciente tiene el poder de decisión, es la mente subconsciente la que ejecuta nuestras elecciones. Es por eso que muchas veces nos encontramos luchando por cambiar algo en nuestra vida sin éxito. Queremos atraer relaciones saludables, abundancia o bienestar, pero lo que seguimos manifestando es el mismo patrón de carencia o conflicto. Esto ocurre porque, aunque conscientemente deseamos el cambio, nuestro subconsciente sigue reproduciendo viejos patrones de pensamiento que bloquean ese cambio. Es aquí donde entra la importancia de sanar las creencias limitantes. Para cambiar nuestra realidad, primero debemos cambiar lo que hay en nuestra mente subconsciente. Una técnica que enseñaban los antiguos maestros es la repetición de afirmaciones y la visualización. Al repetir de manera consciente pensamientos positivos y alineados con lo que deseamos manifestar, comenzamos a reprogramar nuestra mente subconsciente. Un maestro que entendía esto a la perfección fue Jesús. Aunque sus enseñanzas se han malinterpretado y en muchos casos suavizado, él hablaba claramente del poder de la mente y la fe. En sus palabras, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y lo tendréis. Marcos 11:24. Esta frase encierra una verdad profunda: la creencia y la convicción mental son esenciales para la manifestación. Pero ¿cómo logramos esa creencia? Aquí es donde la práctica de la meditación y el trabajo interno juegan un papel crucial. Tal como enseñaban los antiguos sabios del Zen, la verdadera transformación no ocurre a nivel superficial. Debemos ir más allá del ego, entrar en un estado de calma mental, donde la mente deja de controlarnos y comenzamos a ser observadores de nuestros pensamientos. En este estado, podemos ver nuestras creencias limitantes por lo que son, simples constructos mentales que podemos cambiar. De manera similar, los egipcios, con sus profundos conocimientos esotéricos y sagrados, sabían que la clave para transformar la vida estaba en el dominio de la mente. Sus rituales y enseñanzas místicas no solo trataban sobre el mundo externo, sino sobre cómo cambiar la percepción y el mundo interno del individuo. En resumen, el principio de mentalismo nos dice que todo comienza en la mente, y si queremos transformar nuestra realidad, primero debemos transformar nuestros pensamientos subconscientes. Para ello, es fundamental el trabajo de introspección, meditación y repetición consciente de pensamientos alineados con nuestros deseos. Es un proceso de vibrar en sintonía con aquello que queremos manifestar, sabiendo que nuestra mente es el poder creador más grande que poseemos. Ahora que hemos profundizado en la función de la mente subconsciente, podemos ver cómo la ley de mentalismo se conecta con enseñanzas espirituales universales, que nos invitan a tomar el control de nuestras vidas a través del dominio mental. La conexión entre el mentalismo y las enseñanzas espirituales. Cuando hablamos del principio de mentalismo,
estamos abordando un concepto fundamental que atraviesa muchas enseñanzas espirituales a lo largo de la historia. Desde las enseñanzas de Buda hasta las de Jesús, pasando por los sabios maestros egipcios y las escuelas esotéricas, todos nos han dejado pistas de que la realidad que experimentamos no es más que un reflejo de nuestra mente. Buda, por ejemplo, enseñó sobre el poder de la mente y la importancia de liberarse de las ilusiones. Según el Dhammapada, lo que somos hoy es el resultado de lo que pensamos ayer, y nuestros pensamientos actuales crean nuestra vida futura. Esto resuena directamente con el principio de mentalismo, que afirma que todo es mente y que nuestras creencias y pensamientos moldean nuestra realidad. Para Buda, el camino hacia la iluminación implicaba reconocer esta verdad y comenzar a transformar nuestra mente, alejándonos de los apegos y las ilusiones que nos generan sufrimiento. Del mismo modo, en las enseñanzas de Jesús, encontramos un énfasis constante en la importancia de la fe y el poder de la mente. Jesús no solo curaba a los enfermos físicamente, sino que les hablaba de la importancia de la fe en la transformación de sus vidas. Tu fe te ha sanado. Aquí, la fe no es solo una creencia religiosa, sino una convicción profunda que se alinea con el poder de la mente. Cuando creemos firmemente que algo es posible, nuestra mente subconsciente se activa y comienza a manifestarlo. Ahora, hablemos de los antiguos egipcios. Ellos sabían que el dominio mental era esencial para alcanzar la transformación personal y el despertar espiritual. En sus textos esotéricos, como el Libro de los Muertos, se habla de la importancia del control del pensamiento para trascender las limitaciones del mundo físico y acceder a los planos superiores del espíritu. Ellos entendían que para transformar la realidad externa, primero debíamos transformar nuestra percepción interna. Los maestros del Zen, por otro lado, enseñaban que la mente puede ser nuestra mayor aliada o nuestro mayor enemigo. Para ellos, la mente es como un espejo que refleja todo lo que pensamos y sentimos. El Zen nos invita a no solo observar nuestros pensamientos, sino a desapegarnos de ellos, a verlos como simples creaciones mentales que no tienen un poder inherente sobre nosotros. Aquí, se nos enseña a calmar la mente, a detener el flujo constante de pensamientos automáticos y a entrar en un estado de quietud, donde la verdadera transformación puede ocurrir. Ahora, ¿cómo se vinculan todas estas enseñanzas con el principio de mentalismo? La respuesta es simple: todo comienza en la mente. La realidad que experimentamos es una proyección de nuestros pensamientos y creencias más profundas. Las enseñanzas espirituales de Buda, Jesús, los egipcios y los maestros del Zen nos han transmitido un mensaje similar: el poder de nuestra mente es inmenso. Durante siglos, estas enseñanzas han sido transmitidas de generación en generación, y aunque en algunos casos se han distorsionado o camuflado, el mensaje esencial ha permanecido. En el fondo, todo está conectado. Cuando Jesús decía todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y lo tendréis, no estaba simplemente hablando de una creencia pasiva, sino de una activa alineación mental con nuestros deseos. De manera similar, los textos sagrados de diversas culturas contienen enseñanzas que hablan de esta profunda conexión entre mente y realidad. Los egipcios, por ejemplo, no solo construyeron grandes monumentos externos, sino que también buscaban construir monumentos internos, es decir, desarrollar el poder mental y espiritual dentro de sí mismos. El principio de mentalismo nos recuerda que nuestras experiencias de vida no son accidentales. Si seguimos cargando creencias limitantes, continuaremos manifestando los mismos resultados. Pero si nos alineamos mentalmente con nuestros deseos más profundos, si creemos en la posibilidad de cambio, y si trabajamos en nuestra mente subconsciente, seremos capaces de manifestar una nueva realidad. Reflexión final para la audiencia. Pregúntate, ¿qué creencias están dirigiendo tu vida en este momento? ¿Qué pensamientos estás repitiendo cada día? ¿Estás manifestando lo que realmente quieres o lo que temes? La clave está en tu mente.
Tú tienes el poder de cambiarla, de transformarla y, al hacerlo, cambiarás todo lo que te rodea. En el fondo, todos somos alquimistas mentales y nuestras vidas son el laboratorio en el que transformamos el plomo de nuestras limitaciones en el oro de nuestras posibilidades infinitas. Todo lo que necesitamos hacer es observar nuestra mente, comenzar a cambiar nuestras creencias y de esa manera, crear la vida que realmente deseamos. Conexión con el todo y la unidad. Cuando hablamos del principio de mentalismo, estamos hablando también de la unidad que existe entre todos los aspectos de la vida y el universo. No somos seres aislados, separados de nuestro entorno o de los demás. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos está conectado con el todo. Esta verdad profunda ha sido enseñada en diversas tradiciones espirituales y es fundamental para comprender el poder que la ley mental tiene en nuestras vidas. En las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, encontramos una constante referencia a la unidad entre todos los seres humanos y Dios. Él nos decía, el reino de Dios está dentro de vosotros, recordándonos que no estamos separados de nuestra fuente divina y que el poder creativo de esa fuente habita dentro de cada uno de nosotros. Lo que muchos no comprenden es que este poder no solo está limitado a lo que consideramos milagros, sino que es el poder cotidiano de crear nuestra realidad a través de la mente. Los egipcios antiguos también comprendían esta conexión con el todo. Para ellos, los ciclos de la naturaleza, el movimiento de los astros y la vida humana eran una manifestación de una unidad cósmica. En sus rituales y textos sagrados, como el Libro de los Muertos, se destacaba la importancia de alinear la vida terrenal con el orden divino del universo. Este principio de unidad reflejaba que todo lo que sucedía en el mundo físico tenía su eco en los reinos espirituales, una enseñanza que coincide profundamente con el principio de mentalismo. Por otro lado, las enseñanzas Zen nos invitan a entender la vida desde la perspectiva de la no dualidad, un concepto que resuena directamente con la idea de unidad con el todo. Para los maestros Zen, el mundo externo no es más que un reflejo de nuestra mente interna. No existe separación entre lo que está afuera y lo que está adentro. Al comprender que todo lo que experimentamos es una extensión de nosotros mismos, nos damos cuenta de que nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. Este principio también se refleja en las tradiciones metafísicas y esotéricas. Los grandes alquimistas enseñaban que, para transformar el plomo en oro, metafóricamente hablando, uno primero debía transformar su propia mente. La alquimia interna, la capacidad de cambiar nuestras creencias y pensamientos, es lo que nos conecta con el todo. Cuando elevamos nuestra mente, elevamos nuestra realidad. Esto nos recuerda que la verdadera transformación no comienza afuera, sino adentro. Aquí es donde la ley mental cobra su mayor relevancia. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor es un reflejo directo de lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos. Cada pensamiento, cada creencia y cada emoción se proyecta en el mundo externo y forma parte de este gran entramado de unidad cósmica. Esto es lo que nos enseña el principio de correspondencia. Lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está dentro es como lo que está fuera. Todo lo que experimentamos, desde las relaciones que formamos hasta las oportunidades que atraemos, es un eco de nuestra mente. Este principio ha sido reiterado también en la Biblia, a veces de manera sutil y otras de forma directa. El mensaje central es que nuestra conexión con Dios y con los demás está siempre presente, pero muchas veces nos distraemos con la ilusión de la separación. Es posible que, a lo largo del tiempo, algunos aspectos de estas enseñanzas hayan sido malinterpretados o incluso ocultados, pero lo que permanece claro es que el verdadero poder de transformación radica en nuestra mente, en nuestra capacidad de visualizar y creer en lo que queremos manifestar. Los antiguos textos sagrados de Egipto y otras civilizaciones también nos hablan de esta unidad. Para ellos, cada acto y cada pensamiento tenía una consecuencia no solo en la vida individual, sino en la vida del cosmos en su totalidad.
Esta sabiduría, conocida por los maestros esotéricos y los sabios ancestrales, nos recuerda que todos somos co-creadores de esta realidad compartida, y que al alinearnos con nuestra mente superior, estamos alineándonos con el poder creativo del universo. En tu vida diaria, ¿cómo te conectas con esta unidad? ¿Cómo reconoces que lo que vives no es un accidente, sino una proyección de tu mente? ¿Qué pensamientos y creencias están guiando tu realidad en este momento? La clave está en reconocer tu conexión con el todo y saber que tú también eres parte de esta gran red de conciencia universal. El principio de mentalismo no es solo una ley teórica, sino una herramienta práctica que, al ser comprendida y aplicada, transforma nuestra vida. Cuando comprendes que tu mente es el origen de tu realidad, adquieres un poder inmenso, el poder de crear, de manifestar y de transformarte. Cada pensamiento que tienes es como una semilla que plantas en el campo del universo, y ese campo siempre responde. Si siembras pensamientos de miedo, cosecharás miedo. Si siembras pensamientos de amor y confianza, cosecharás una vida plena y abundante. Este es el momento de recordar que somos uno con el todo, que nuestra mente está constantemente interactuando con la mente universal y que tenemos el poder de moldear esa interacción. La ley mental es el principio que nos abre las puertas a comprender y a experimentar la unidad en su máximo esplendor, mostrándonos que cada pensamiento y cada acción contribuyen al tapiz completo de la vida. Con esta comprensión, el camino hacia la iluminación no es solo un concepto abstracto, sino una realidad accesible. Cuando nos conectamos con el poder de nuestra mente y entendemos nuestra unidad con el todo, comenzamos a manifestar la vida que realmente deseamos, en perfecta armonía con el universo. La liberación a través del mentalismo. El principio de mentalismo nos enseña que la mente lo es todo, y al comprender esta verdad, podemos liberarnos de las limitaciones que hemos creado a lo largo de nuestras vidas. Este principio no solo nos da las herramientas para cambiar nuestras circunstancias externas, sino que nos libera de las ataduras internas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Jesús hablaba de esta liberación cuando dijo, "La verdad os hará libres". Esta verdad, desde una perspectiva metafísica, no es simplemente un conocimiento intelectual, sino una experiencia interna de conciencia. Al reconocer que nuestra mente tiene el poder de moldear la realidad, nos liberamos del sufrimiento, la ansiedad y el miedo. El miedo es una creación de nuestra mente cuando nos identificamos demasiado con el ego y olvidamos nuestra conexión con el espíritu. En las enseñanzas del Buda, encontramos una constante referencia a la liberación del sufrimiento a través del control de la mente. El Buda enseñaba que todos los problemas del ser humano tienen su raíz en la mente desenfocada, llena de deseos y apegos. Al entrenar la mente y llevarla al estado de plena conciencia, uno se libera del ciclo del sufrimiento. La meditación, una herramienta fundamental en el budismo, no es más que la práctica de observar la mente y permitir que se aquiete para que la verdadera esencia del ser emerja. Desde esta calma interior, podemos reconfigurar nuestra mente para crear una realidad basada en el amor, la paz y la plenitud. Al entender este principio, comenzamos a percibir que nuestras dificultades, problemas y desafíos no son castigos ni azar, sino oportunidades para liberarnos de las creencias limitantes que nos atan. Si seguimos atados a pensamientos negativos, a recuerdos dolorosos o a expectativas limitadas, no podremos experimentar la libertad que el mentalismo nos promete. Pero cuando tomamos conciencia de nuestro poder interior, nos damos cuenta de que podemos reescribir nuestra historia, cambiar nuestras circunstancias y crear un futuro lleno de posibilidades. ¿Qué aspectos de tu vida sientes que te tienen atrapado? ¿Qué pensamientos repites diariamente que te impiden avanzar? ¿Estás dispuesto a liberar esos patrones mentales y abrirte a una nueva forma de ver la vida? La liberación mental comienza con la conciencia de nuestros propios pensamientos. La mente es como un campo fértil en el que sembramos semillas todos los días.
Si plantamos pensamientos de limitación, miedo o duda, cosecharemos exactamente eso en nuestra vida. Pero si sembramos pensamientos de abundancia, amor y gratitud, nuestra vida comenzará a reflejar esas cualidades. En los textos sagrados de los egipcios, se creía que el alma debía liberarse de las cargas acumuladas durante la vida para poder trascender. Los antiguos ritos funerarios no solo eran para preparar el cuerpo físico, sino para ayudar al alma a liberarse de cualquier carga mental o emocional que pudiera impedir su ascenso hacia los reinos superiores. Esto es un reflejo del principio de mentalismo. La mente y el espíritu deben estar en armonía para que podamos experimentar la verdadera libertad. Los maestros del Zen también nos hablan de esta liberación a través de la mente. El maestro Zen te diría que la iluminación no es más que un cambio de perspectiva, una forma de ver la realidad sin los filtros del ego. No se trata de alcanzar algo externo o hacer grandes sacrificios, sino de permitir que la naturaleza esencial del ser se exprese sin la interferencia de la mente. Al silenciar el ruido mental, nos damos cuenta de que la libertad ya está presente, siempre lo ha estado, pero hemos estado demasiado distraídos con el ruido del mundo y del ego para reconocerla. La ley mental nos recuerda que lo que pensamos y creemos moldea nuestra realidad. Si deseamos ser verdaderamente libres, debemos observar de cerca nuestros pensamientos, limpiar nuestra mente de creencias limitantes y programarla con las verdades que nos liberan. En lugar de preguntarnos ¿por qué me sucede esto a mí?, podemos comenzar a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esta situación para liberarme de este ciclo? Esta liberación es el verdadero poder del principio de mentalismo. Al reconocer que la mente crea, también reconocemos que tenemos el poder de crear una vida libre de sufrimiento, llena de propósito y en perfecta sintonía con el universo. Cuando finalmente comprendemos esta verdad, nos damos cuenta de que siempre hemos tenido las llaves para abrir las puertas de la libertad. Es en nuestra mente donde empieza y termina todo. Este es el momento de preguntarte, ¿estás dispuesto a liberar los pensamientos y creencias que te han mantenido atrapado en una realidad limitada? ¿Estás listo para usar el poder de tu mente para crear una vida en libertad, plenitud y abundancia? Si es así, el poder está en tus manos y el primer paso hacia tu liberación comienza ahora. Cuando integramos esta sabiduría en nuestra vida, comenzamos a ver todo desde una nueva perspectiva. Cada desafío es una oportunidad para liberar nuestra mente y permitir que el poder del universo fluya a través de nosotros. La ley de mentalismo no solo nos da la llave para manifestar nuestros sueños, sino que también nos muestra el camino hacia la verdadera liberación del ser, que comienza cuando reconocemos que el poder está dentro de nosotros. Si quieres seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Sepan que leo todos los comentarios y siempre respondo a todos. Gracias por su apoyo. Comparte esto con quien creas que lo necesita. Un saludo consciente para todos.